súper bien. André y yo estamos hiper felices porque hoy tenemos la segunda parte de nuestro homenaje a las mamás. Y como les habíamos dicho, hoy tenemos una invitada súper especial, así que cedo el paso a André para que nos haga nuestro lindo tour del avioncito y nos diga dónde aterrizamos esta vez. Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Hoy cogemos el avioncito y nos vamos a la mitad del mundo, a Ecuador. Vamos a tener este espacio con Gina Arcos, mi mamita. Les presento. A ver, mamita, cuéntanos de ti. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Estoy aquí muy emocionada y nerviosa a la vez, pero feliz porque puedo compartir con ustedes y en especial pues con Andrea, que es mi hija, soy su mamá. Gracias por la invitación. Ginita no sabe el gusto que me da de tenerle aquí. Para mí es una alegría poder contar con las mamis de aquí de Ay Caramba. Y para empezar, quiero preguntarle, ¿cómo ha sido esta experiencia de tener una hija lejos de casa, lejos del nido? Cuéntenos un poquito, ¿cómo ha sido esto? Bueno, pues al principio fue todo rápido. Es que fue todo rápido. Llegó la pandemia, se conocieron muchas personas por medio de internet y que de repente yo entraba al dormitorio de mis hijas y le veía a Andrea ahí chateando con algunas personas de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Alemania. Yo decía, ¿qué haces? Dice, estoy conociendo gente, estoy aprendiendo idiomas. Digo, ah, chévere. Y que de repente venga y me dice, tengo un amigo que va a venir acá a conocerme de Francia y demás, entonces digo, wow, o sea, las cosas fueron muy rápidas, pasaron muy rápido el tiempo y para mí todo fue así, para mí, para mi esposo, para la casa, para la familia en sí, y que de repente pues venga su amigo de Francia y que ya pues ya está y ya viene todo preparado y que me diga me caso. Entonces sí fue una sorpresa bastante grande para nosotros y que de repente se casa, el amigo viene en julio, que se casa en noviembre, que se va en marzo del siguiente año. Fue así, algo rápido. Fue algo rápido, pero como conversaba yo con mi esposo, decía que cuando las cosas pasan así de rápido es porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, pues nosotros la aceptamos un poco temerosos por el saber cómo iba a estar, dónde iba a estar, con quién iba a estar, porque mi yerno es francés, pero su mamá es marroquí. Entonces se me venía aquí y digo, capaz que es musulmán y le gusta tener tantas mujeres a este hombre y se consiguió una latina o algo así. Entonces yo venía o sea, se me venían tantas ideas a la cabeza. Y le digo a mi esposo, le digo, no, o sea, tenemos que ir. No sé cómo, pero nos tenemos que cruzar el charco y tenemos que ir a verle a Andrea, a ver dónde está, a conocer a su familia y demás. Entonces, gracias a Dios se dio la oportunidad. Andrea se fue en marzo, nosotros nos fuimos en julio y conocimos a la familia de mi yerno, de los cuales pues nos quedamos muy satisfechos y muy tranquilos porque no he tenido solo 2 consuegros, sino 4 consuegros, de los cuales pues me pareció súper chévere porque tanto la familia de la mamá de Dylan como la del papá de Dylan son una familia muy amable, muy generosa y sobre todo muy cordial y muy cálida. Entonces yo vi que ellos pudieron demostrarle cariño y amor a mi hija, a pesar de que no comparten las mismas culturas y demás. Me quedé muy tranquila y satisfecha y el mayor desafío fue ese, el temor del saber en dónde está, a quién le rodea a mi hija, pero después del viaje que hicimos, pues nos quedamos más tranquilos y sabemos que Andrea va a estar muy bien allá y que ella se puso ese objetivo y lo está cumpliendo. Eso. ¡Qué chévere, Dios mío! Pobre tu mami, vean, le ha caído como un baldazo de agua fría. Pobrecita. Oye, y ahora tú cuéntanos, ¿cómo es esta experiencia de tener a la mami lejos? Que yo eso creo que comparto muy bien el sentimiento tuyo, pero quiero como ponerle una voz y un rostro a esa pregunta, ¿no? Ay, mi mami ya nos contó toda su experiencia. No pensé que lo tomaste así, oye. Ay, mi corazón. Chuta, sí se me hizo difícil, porque a la final con mi mami es mi mejor amiga. Y con ella todos los días me levantaba o le iba a... Como todos trabajábamos en la casa,
en teletrabajo, oye, me venía a molestar, yo le iba a molestar, me decía, no, no, estoy en reunión, o yo, mi mami le gustaba bailar ahí mientras limpiaba, o nos hacía los TikToks, entonces yo decía, qué chévere tener esa alegría. Acá sí me hace falta porque Didi trabaja todos los días, ¿ya? Yo paso solita en la casa con el Axel. Pero sí digo, me hace falta mi mamá. Al inicio yo sí lloraba, y yo sí te conté, ¿te acuerdas, ma? Que sí lloraba, decía, extraño mi casa, extraño mi cama, extraño mi mamá. Entonces ella era la que me decía, no, no, tú puedes, vamos, vamos, tú puedes. Y yo, está bien, mamita, Dios. Entonces ahí creo que fue el cambio, o sea, justo como mami decía, o sea, el cambio fue súper rápido. Y para mí, aparte del cambio que estaba en automático desde ir de Ecuador a Francia, creo que aún no asimilaba desde ni que me casé. O sea, yo le decía a mi mami, no siento nada, no siento nada. Estoy sin sentimientos, estoy en automático. Igual en el aeropuerto, ¿te acuerdas? Nadie lloró. O sea, todos creo que nos quedamos en shock. Como que, ay, ya se fue. Y ya después dijimos, ah, cierto, ya se fue. Sí. Bueno, Entonces, hay excepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, claro. Andrea no sabe que la persona que más sufrió su ausencia en la casa fue a su hermana. A su hermana se le acabó el mundo cuando Andrea se fue. Mm. Y de hecho yo dije, tal vez yo me voy a poner súper mal y no voy a soportar y voy a llorar y todo lo demás, pero no, la que se puso mal fue su hermana, que de hecho ese día se fue a su trabajo y no le había ido tan bien y vino desmoronada y pasaba llorando, 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 extrañándole a su hermana. O sea, el primer día fue un impacto fuerte para Melanie, para mi otra hija, pero después ella también ya lo fue superando. Y Andrea nunca supo, ella recién se enteró justamente ayer que estábamos haciendo unas conversaciones para lo que iba a pasar el día de hoy. Entonces me dijo, yo no sabía eso. Le digo, sí, la que sufrió bastante fue tu hermana, fue Melanie. Yo dije, creo que... Y que eso me dejó en shock porque dije, mi ñaña, sí, ella ya creo que quería que ya me vaya hace rato de la casa. Ella que me molestaba. Se acercaba a mi cuartito a cogerme la ropa y no me decía. Ella fue la que más extrañó molestarme, creo. Pero sí, sí sentimos esa ausencia. Yo también la siento, porque al final, acá no es que tengo hermanas, hermanas, ¿no? Las hermanitas del Didi son 5 por falta de una. Pero mi ñaña ya es otro level, o sea, ella ya es más grande, ya nos entendemos. Las hermanitas del Didi son jóvenes, son adolescentes, son niñitas. Y no, pues sí te hace falta, pero sí estoy en contacto con mi ñaña. Ñaña, si es que escuchas el podcast mientras doblas la ropa, te mandamos un abrazo. Ay, qué interesante, no puedo creer, Dios mío, cómo uno se va enterando. Y es verdad, ¿no? Este proceso, yo creo, de la migración, según a quién le va cogiendo un poquito más fuerte o no. Y es verdad que al final afecta como todo el núcleo familiar, ¿no? Porque es como una desvinculación que hay, ¿no? Del tema del hogar. Qué interesante. Bueno, vamos a continuar. Bueno, y avanzando con este tema, yo quisiera saber cómo es esto de tener un yerno francés, ¿ya? Porque ya dijeron que un día la Andre estaba aprendiendo idiomas, estaba conociendo gente, llegó un amigo y luego Saras se casa, así. Entonces yo quiero saber cómo es esta experiencia de tener un yerno francés. Bueno, pues al inicio vienes con muchas expectativas porque no sabes qué tipo de persona es, no sabes qué tipo de cultura tiene y demás, porque yo recuerdo la primera vez que la fuimos a ver al aeropuerto, que por cierto nos cogió un tráfico tremendo y llegamos tarde, el pobre tuvo que esperar, y que me daba una vergüenza bárbara. Bueno, pero bueno, él tuvo que esperar ahí en el aeropuerto, le recogimos y la primera impresión que me dio de él es que era una persona muy tranquila, como diríamos aquí en Ecuador, bien manualita, porque no se puso así enojado por lo que llegamos un poco tarde. Entonces dije, yo llegué y dije, ya de estar con una cara de enojado, como siempre pensamos nosotros, ¿no? Ujú. Pero no, al contrario, él estaba súper fresco, estaba súper feliz de vernos, entonces ese momento, pues ahí solo dijo, hola, mucho gusto. Y ahí conversamos, cuando llegamos acá a casa también, como que fuese un familiar que viene a los tiempos y ve a la familia a los tiempos y bien cariñoso, bien amable. Mira, les traje regalos y nosotros así,
porque es la primera vez que le veíamos, ¿no? Y nosotros, sí, sí, dice, te traje estos regalos, la. Y primero te trataba de tú, porque la cultura es así. Acá en Ecuador es un poco difícil que el enamorado, el novio, el esposo de tu hija o hijo te tutee. Entonces, primero te trataba de tú. Entonces, mi esposo y yo, bueno, nos lo cogimos tranquilo. Digo, chévere. Después, poco a poco, pues lo fuimos conociendo. Él se fue adaptando mucho porque acá a él comía todo lo que nosotros le dábamos, le decíamos de qué se trataba y demás, y él comía todo. Bueno, a excepción de jaguar locro, que le explicamos que era el jaguar locro y ya no quiso. Pero era lógico. Dice, ¿jaguar sangre? No, yo no como eso. Pero bueno, poco a poco él se fue adaptando y la verdad, pues nosotros también nos fuimos adaptando a él. Yo no sabía que allá en Europa a los suegros se les dice papás. O sea, al suegro se le dice papá y a la suegra se le dice mamá. Entonces a mí de repente me empezó a decir mamá. Y yo, ¿what? Y me decía, entonces ahí Andrea me dice, no, mamá, es que allá a los suegros se les dice mamá y a los abuelos se les dice papi y mami. Y como Andrea siempre me dice mami, él se reía y decía, ¿por qué le dices mami? Ella es mamá. Decía, no, es que aquí yo le digo mami. Entonces, y a veces él me suele decir, hola mami. Entonces digo, bueno, no soy la abuela, soy la suegra, pero sin embargo, son ese tipo de culturas, ¿no? Pero sin embargo, hemos aceptado y hemos... Lo importante es que nos llevamos bien. Él es una persona muy tranquila, como te digo, muy manualito. Entonces, lo importante es que le quiera a mi hija y Andrea también le quiera a él y se lleguen a comprender. Eso me parece súper importante. Sí, la verdad que el otro día que le entrevistamos, también todo el mundo quedó, ¡ay, qué güey! Tiene lo que llamamos nosotros como sangre livianita, ¿no? Es así como buena gente, te transmite esa buena vibra, entonces es de eso. Oiga, Jenita, y cuénteme, ¿y eso de los suegros? Porque me contó que tiene 4, no 2, sino 4. ¿Cómo es eso de los consuegros? ¿Qué tal es esa experiencia? Bueno, eso también fue algo que nos sorprendió también a mi esposo y a mí, porque el viajar a conocer a los consuegros, decíamos, ¿y ahora cómo será ese tipo de relación? Porque Dylan tiene su mamá que tiene su hogar, su papá que tiene su hogar, entonces nosotros simplemente nos lanzamos al ruedo. Ahí lo que venga, tenemos que conocerles y ya. Nos hospedamos en la casa de la mamá de Dylan, Gigi, que también es una persona muy jovial, muy tranquila, muy amena con su esposo, que sin embargo ellos no sabían español, pero algo podíamos entender, algo nos entendíamos por señas, por Google Traductor y demás, y pasamos muy bien. Cuando nos fuimos a la casa de Frank, que es el papá de Dylan, y conocimos también a su esposa y a sus hijas, era otra cara de la moneda, ¿no? Porque la mamá de Dylan es citadina, vive en la ciudad y demás, y el papá de Frank vive ¿cómo se dice? ¿En la campiña se dice, Andrea? Campaña. En la campaña, vive allá. Entonces, son mundos distintos, pero a la vez nos sentimos súper a gusto en los dos lugares. Conocimos a sus familias, que también son personas muy buenas, de los cuales pues, nos trajimos muy bonitos recuerdos y sobre todo nos quedamos muy tranquilos porque sabemos que Andrea está bien. Andrea está con personas buenas. De hecho, la última vez que me quedé en la casa de Frank, de suegro de Andrea, la esposa, una persona también súper tranquila, nos estábamos despidiendo y ella se pone a llorar y yo también me puse a llorar y yo solo le dije en español, le dije, por favor, cuídenle a mi hija. Y ella y yo nos abrazábamos y llorábamos juntas como que fuésemos amigas de hace años y que nos estábamos despidiendo. Pero yo sé que teníamos ese mismo sentir de madre. Entonces, y ella me entendía, que a pesar que no hablábamos el mismo idioma, los sentimientos eran mutuos, o sea, nos entendíamos solamente mirándonos, solamente ya sabíamos qué es lo que teníamos cada uno que decirnos sin necesidad de traductor y demás. Entonces nos sentimos muy a gusto. Los suegros de mi Andrea son personas muy buenas y vienen de hogares muy tranquilos y eso es la tranquilidad y la paz que nos da para mi esposo y para mí. Claro, es que eso finalmente yo creo que como mamá le da, como acaba de decir, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad de decir, ella está bien, puedo regresar tranquila, está en buenas manos, ¿no? Porque siempre está esa preocupación de, Dios mío,
¿En dónde puede caer? No, porque se escuchan tantas cosas hoy en día, pero también es cierto que, como yo alguna vez decía a Landre, yo todavía soy de esas personas que dicen, hay gente buena en el mundo, ¿no? O sea, lo que hay que darse un poco es como esa oportunidad de conocerles. Así que puedo entender y como encarnar ese sentimiento, ¿no? Que debe haber sido y que, por supuesto, me parece algo muy lindo lo que usted ha comentado, que los sentimientos finalmente es como un idioma universal, ¿no? Y entonces, así no hablemos la misma lengua, el cuerpo habla, el cuerpo se expresa y se entiende finalmente lo que queremos decir, ¿verdad? Así es, así es, así es. Y también tuve el gusto de conocer al abuelito de Dylan, un señor tan agradable y tan lindo que si tú le ponías barba parecía Papá Noel. Hermoso, hermoso y una persona súper linda. Lo mismo su esposita. También sí nos sentimos muy a gusto, la verdad. Bueno, yo quiero acotar algo a lo que dijo mi mami anteriormente. ¿Se acuerdan que dijo que llegamos tarde la primera vez que fuimos a ver al Didi en el aeropuerto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Lo mismo me pasó acá. A mí también me llegaron a ver tarde, pero en este caso, mi suegra y el Didi. Y yo esperando, compré ahí en el market, salí y no estaban. Y yo solo me puse a pensar y dije, no, me lo hicieron a mí también. Así. Y luego hablé con el Didi y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me vinieron a ver tarde? Es mi primera vez en Europa. Me dijeron, pues no, fue el tráfico. Y yo, bueno, ya estamos pagados. Sí, chócatelo. Y ya, no tuve cara, pero él estuvo tranquilo. Eso quería acotar, porque ahorita me acordé. Las vueltas que da la vida, ¿no? Pero bueno, llegó, lo Sí. importante es que llegó y te fue a ver, eso es lo que importa. Sí. Bueno, muchachas guapas, continuando con esto, yo quiero preguntar, porque cuando le preguntábamos a mi mami esta pregunta tenía un sentido y sé que es súper especial para todas aquellas mamás que nos están escuchando. Yo quiero saber cómo se vivió este tema del nido vacío, ¿no? Que normalmente pasa cuando normalmente los hijos salen, ¿no? Ya despliegan sus alas o como dice Landra, coge el avioncito y se va a donde está su corazón, donde está su nuevo hogar, donde están sus sueños. ¿Cómo se vivió esto? Bueno, esto de nido vacío es un proceso que toda pareja pasa cuando tiene hijos. Ujú. Eh, Ventajosamente, mi esposo y yo estábamos preparados para eso. Yo creo que es por eso que no nos cogió tan fuerte, porque nosotros teníamos proyectado en criar a nuestras hijas, que nuestras hijas estudien, que nuestras hijas sean profesionales, se preparen y que viajen y que se vayan y nos dejen en paz. No, mentira. Es un proceso, es un proceso de la vida que toda pareja tiene que pasar. Obviamente en distintas circunstancias, porque habrá mujeres que están solas, sin esposos, y en otras circunstancias, como por ejemplo en la mía, que yo le tengo a mi esposo, gracias a Dios, eso se puede sobrellevar. El nido vacío, en el momento que Andrea se fue, sí nos afectó mucho hasta acostumbrarnos, hasta el saber que ella ya no está. Pero ventajosamente la tecnología nos ayudó bastante, porque esto de estar llamándonos vía online y demás, por WhatsApp y demás, nos ayudó, como que nos apaciguó un poco y como que no te desesperas tanto el saber cómo estará. Y yo le comentaba a Andrea eso y le decía, imagínate hace unos años, hace unos 20 años, que hubiese pasado esto, yo me hubiera vuelto loca. Primero porque uno no se prepara para eso. Y segundo porque en ese tiempo tenías que mandar cartitas y que la carta le llegaba después de un mes y tanto trajín que era para comunicarse con una persona fuera del país. Pero ventajosamente la tecnología nos ha ayudado bastante en ese aspecto. Y lo del nido vacío, pues lo hemos sobrellevado porque no es que mis dos hijas se fueron de golpe. Mi hija la menor todavía está acá. Y de hecho, cuando Andrea se fue, mi hija la menor dijo, yo quiero el dormitorio de mi hermana. Entonces nos tocó pasarle al dormitorio de su hermana. Bueno, esto del nido vacío, Sí, sí, en algún momento los pollitos tienen que aprender a volar solos y salir, ¿no? Pero es muy interesante ese proceso. André, ¿y tú cómo lo viviste? O sea, desde el punto de vista de dejar el nido. Ay, no, se me hizo durísimo. Es que imagínate, mi mami justo como dice mi mami, nos llamaba para ir a comer.
Y tú dices, ah, ok, solo me levanto, me voy y voy a comer lo que mi mami ya tiene en la mesa. No, pues a mí también me cogió duro, porque aquí no era, me tocaba a mí mismo gritarme, Andrea, levántate, tienes que ir a cocinar. Y es como que, ay, levántate a cocinar la comida. Y obviamente no era solo para mí, sino también para el Didi y hasta para el perro. Entonces, todas esas responsabilidades que no tenía en la casa, que mis papis me daban haciendo, me tocó aquí ponerme pilas y hacer yo. O sea, sí fue un cambio fuerte, porque yo al inicio me sentía cansada y ahí es donde yo le decía a mi mami, ahora sí entiendo lo que pasabas. Porque imagínate, lavar ropa, los platos, que el trabajo, que cuidar a las criaturas. Bueno, no tan criaturas. Que el esposo, que salir con las amigas, que la vida social y eso. Y aparte mi mami también estudiaba. Entonces yo decía, ¿cómo lo logras? Oye, ¿cómo lo logras? Y yo solo con marido y perro ya me vuelvo loca. Pero sí, o sea, fue un cambio fuerte. Y yo le decía a mi mami, mami, me siento súper cansada, ya no quiero cocinar. Y mi mami me decía, tranquila, es solo el inicio. Y yo, ¡ah! Pero sí, sí fue un cambio fuerte. Y más que nada por la convivencia, porque me acostumbré a estar rodeado de gente, ¿no? En mi casa éramos cuatro y un perrito, que era la Lili. Entonces, acá solo estás tú, tu esposo y un perrito. ¿Y dónde están los otros dos? Si no hablabas con uno, hablabas con otro. Aquí me hice antisocial un poquito. Pero sí, tocó cambiar toda la temática, todo, todo, todo. Es nuevos hábitos. Tienes hasta nuevos hábitos en la casa. O sea, a la final son tus hábitos, de tu pareja. No estuvieron tan mal porque me enseñaste bien, mamá. Entonces ya, a la final fui creciendo y ya. Pero sí me hicieron falta. Los primeros meses sí, porque más que falta era la falta de costumbre de hacer las cosas sola. Porque literal salí de la casita a casarme. Entonces sí me cogió en curva. Y mi ñaña también, porque ella en las mañanas era, ñaña, préstame tal ropa. Y yo, verás, no te pondrás. Y mi hermana decía, no, no, ya me pongo, te devuelvo. Entonces, eso acá hace falta también. Igual como a mi ñaña le hizo falta al inicio, porque dice, ¿yo ahora a quién le pido ropa? Solo tengo la mía y si no me queda, toca ponerse lo mismo. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Ya soy la única chica aquí. Me da tristeza, pero a la vez alegría. Pero tristeza. Sí, 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 te comprendo perfectamente, André, te comprendo perfectamente. Solamente que en esta casa somos dos chicas y un chico. Está la Luna, estoy yo y está Sergio. Ganan las mujeres. Aquí hay más hombres. Sí, la verdad, esto del nido vacío y no te afecta solamente a la familia, ¿no? Porque en nuestro caso le afectó a nuestra mascota, Lily, Hola, Lili. porque Lily dormía con Andrea en su cama. Ella dormía ahí todos los días con Andrea. Entonces, Lily también empezó a ponerse triste en ese aspecto y ya no quería dormir con nadie. Melanie a veces le llevaba a dormir con ella y Lily se salía y se acostaba en el puff que tiene aquí en la sala y no quería dormir con nadie, como que empezó a deprimirse Lily. Y al poco tiempo Lily falleció. Lily falleció y parece y dedujimos que probablemente fue de la pena porque Andrea se fue en marzo, nosotros le seguimos en julio y una semana después de que nosotros retornamos acá, Lily se puso mal y le dio un paro respiratorio y falleció. Entonces, analizábamos todo esto y decíamos, o sea, que la pena en sí de la ausencia de Andrea en la casa no solo nos afectó a nosotros, sino también a la mascota. Claro. No también a Lily, que también era parte de nosotros, ¿no? De la familia, porque Lily vivió con nosotros 16 años. Wow. Entonces, sí, entonces a ella también le afectó, nos dio mucha pena cuando se fue. Sí. Sí, sí, los peluditos son una parte muy importante de la familia y finalmente también son como un regulador emocional que tenemos, ¿no? Entonces sí, son hiper importantes. Bueno, y continuando con esta entretenida entrevista, yo quiero saber cuáles han sido los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar primero como una madre migrante, porque entiendo que también ha tenido una época de trabajar fuera de su país de origen y también como mamá de una chica migrante. ¿Cuáles son como los mayores desafíos que hay ahí? Bueno, referente a la primera parte como persona migrante en otro país, mi desafío fue el saber con qué tipo de personas te ibas a encontrar. Una.
Segundo, saber si ibas a poder encontrar trabajo. Y tercero, ¿cómo te vas a comunicar si no sabes fluidamente el idioma donde vas? Entonces son los tres desafíos que se me vinieron más a la mente, de los cuales pues se fueron disipando mientras fui llegando. ¿Por qué razón? Porque mientras fui llegando encontré personas muy buenas en mi camino. Dentro de ellas pues fue una prima que me dio hospedaje donde yo estuve, de las cuales pues le agradezco mucho. Esa es una gran ayuda, porque el ser inmigrante en un país extranjero, primero, el costo de renta en un país de afuera es extremadamente alto en comparación a lo que tú pagas en tu país. Segundo, tú no sabes con qué tipo de gente vas a estar. Entonces, en ese aspecto, pues yo estuve ventajosamente con mi prima y su esposito mexicano también, que también se aprenden nuevas culturas, que me trataron súper bien en su casa y sus hijos también, unos amores. Fue mi desafío ese, pero ventajosamente yo me sentía confiada porque estaba con una persona de las cuales pues le conocía. La segunda, pues el conocer, el buscar un trabajo me fue difícil al principio, porque no sabía dónde estaba, no sabía cómo es el sistema para buscar empleo. Iba a las agencias de empleo a ver si es que había posibilidades, me decían que no había por el momento. Paseábamos con mi prima en el auto buscando letreros, porque normalmente allá en los Estados Unidos siempre hay el letrero de empleo, pero no había nada. Y un día me hice amiga en una agencia de empleos de una ecuatoriana que también estaba en las mismas que yo. Y nos compartimos números de teléfono. Y me dijo, si yo sé de algún trabajo, te aviso. Si tú sabes de algún trabajo, me avisas. Le digo, ya, tranquila, ahí estamos en contacto. Y un día ella me llamó y me dijo, mira, necesitan personal en una empresa reconocida de comida así rápida, famosa, allá en Estados Unidos. Entonces me dijo, mira, necesita gente allá. Entonces le dije, ya, de una, yo voy. Entonces le colgué y mi prima me dice, mira, me dice, te vas caminando y ahí hay un local de esos. Y me dice, ¿por qué no caminas? Le digo, me dice, para que vayas conociendo. Le digo, sí, tranquila, yo voy y camino. Entonces cogí, salí de la casa y fui caminando como una media hora. Así, en todo, en derecho. Fui caminando y fui preguntando. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo hago? Dios mío, digo, guíame. Que me salga un trabajo bueno, guíame. Y llegué a este lugar y me dijeron que no estaban cogiendo personal. De regreso, tuve que preguntar de local en local, preguntando si necesitaban personas para trabajar. Fui preguntando de local en local, decían, hey, good morning, I'm looking for a job, o necesito un trabajo, o yo ya veía a la gente latina y decía, mira, yo estoy buscando trabajo. Entonces fui buscando y llegué a un restaurante muy lindo, y digo, uy, este restaurante está un poco elegante, no quiero entrar. Entonces digo, no, pero está elegante, está bonito, yo voy a entrar. Entonces entré y pregunté, y ventajosamente había meseros que eran latinos. Entonces ahí cogí un mesero y le digo, disculpa, le digo, mira, yo estoy buscando trabajo, no sé si necesita gente acá. Me dijo, oh, sí, ya le llamo al chef. Y salió una persona altísima, como de 1,90, de raza negra. Súper buena gente. Me quedó viendo y me dijo, oh, hi, mami. Mami me dijo de una, entonces yo me quedé, digo, hi. Entonces me dijo, you speak English? Entonces dije, so, y me dijo, you need translator? Digo, sí. Entonces ahí salió una persona mexicana que fue mi traductor. Entonces yo le dije, mira, yo estoy buscando empleo. Y ahí, pues llegamos a conversar una y otra cosa, y llegamos a que me dijo, ok, empiezas hoy. Entonces yo le dije, excuse me, le digo, disculpa, ¿puede ser mañana para organizarme? Me dijo, ya, ok, mañana te espero. Y al otro día ya tenía mi trabajo. O sea, fue algo así. Yo dije, wow. Entonces regresé a casa y le digo, y mi prima me dijo, ¿qué tal te fue? Le digo, no, donde me fui no había empleo. Digo, pero ya conseguí otro. Dijo, ¿ya conseguiste? Le digo, sí. Entonces estábamos felices. Digo, sí, ya conseguí empleo. Y eso me duró una semana. Desde que llegué al país, en una semana conseguí trabajo. Ese trabajo fue bastante un desafío para mí, porque fui a hacer cosas que yo nunca había hecho. Sí, yo fui ayudante de cocina, de los cuales siempre me barajaba de cocinar aquí en mi casa, y fui allá y me tocó trabajar el triple.
satisfactorio, fue un sacrificio que valió la pena y fue un desafío bastante grande para mí el adaptarme a otro tipo de trabajo, el adaptarme a otro tipo de gente, el adaptarme a otro tipo de cultura, el adaptarme a un esfuerzo físico que yo no estaba acostumbrada, porque en Ecuador yo siempre trabajaba sentada en oficina. Siempre pasaba sentada en mi escritorio, en oficina y demás. Y acá pues me ayudó bastante a crecer como persona, me ayudó bastante en mi físico, a tener más agilidad física porque subía, bajaba gradas, salía, entraba, hacía un montón de esfuerzo físico que la primera semana me costó. De hecho, el primer día yo solo me paré en la pared y estaba así con dolor de espalda porque pasaba todo el tiempo parada. Entonces ahí me veía el chef y me decía, mami, ¿you're okay? Entonces yo le decía, más o menos. Me dijo, ok, sí, sí. Entonces me daba chance de descansar porque él me veía que estaba cansada. Había compañeras que me decían, tú no estás acostumbrada a este trabajo, pero dale, sí puedes. Había otras personas que me veían y me decían, bienvenido al sueño americano. Esto es América. O sea, hay de todo, hay de todo. Entonces, pero todo ese tipo de cosas a uno le impulsan. Primero, para crecer como persona. Segundo, para tener nuevas experiencias. Y tercero, para que dar la satisfacción de que lo hiciste. Porque lo peor es decir, ay, de gano no me fui, de gano no hice esto. Pero bueno, esa me queda la satisfacción como desafío de inmigrante. Ahora el desafío que tuve como madre de una mujer inmigrante, que es mi hija, el desafío es más emocional, es más mental que uno tiene como padre, porque se le vienen tantas cosas a la cabeza. Si bien es cierto, una está segura de la hija que tú criaste, de las convicciones y valores que la hija tuya tiene, de lo cual yo estoy segura de mi hija de eso. Pero no sabes en qué medio va a estar, no sabes de la gente que se va a rodear. Y eso básicamente es el desafío que yo como madre tuve, que fue más mental y emocional, y que gracias a Dios pues lo he llegado a cumplir y lo he llegado a decir, bueno, ok, desafío cumplido y ya pasó. Entonces ahora ya tengo más tranquilidad. Eso es mi querida Cris. ¡Wow! Dios mío, qué interesante y qué emocionante, ¿no? Y también como este contraste, ¿no? O sea, desde un lado es verdad que uno cuando está fuera de su país, digamos, de origen, ahí es donde uno se pone a prueba, ¿no? Y uno ve un poco de qué está hecho y cómo haces para poder superar esos percances o a veces como incluso superarte a ti mismo, ¿no? Decir, oye, vencí, logré esta meta que me había puesto, pero por supuesto que también entiendo y se me hace el corazón súper chiquito de entender, ¿no? Un poco ponerme en la piel de mamá y decir, claro, aquí el desafío un poco es más emocional, ¿no? Y tratar de mentalizarme y comprender de ella está bien, o sea, aunque es otra cultura, aunque es otro país, le he dado las herramientas necesarias para que ella se desenvuelva y triunfe. Así que eso me parece una cosa súper linda. Sí, sí, la verdad es bien duro porque a veces la gente dice, uno emigra para estar mejor. Está bien, uno puede estar mejor económicamente y demás, pero a veces mentalmente y emocionalmente a uno le cuesta. A uno le cuesta porque yo cuando estuve acá, cuando estuve allá en Estados Unidos a la semana, yo ya me puse media depre. Dije, no, yo mejor me regreso, digo, porque ¿qué hago aquí? Y después que ya me salió y las cosas se fueron dando, me salió el trabajo, como que ya me empecé a decir, ok, ya se están poniendo las cosas en su lugar y se están empezando a dar como yo planifiqué, gracias a Dios. O sea, yo decía, Dios siempre tiene un propósito en la vida de alguien y cuando Él te da las cosas es porque es su voluntad. Entonces yo decía, no, o sea, si Dios me dio el trabajo, Dios permitió que esté aquí, vamos, démosle de una hasta donde pueda. Y de hecho hasta donde yo tenía planeado, porque mi esposo me dijo 2 meses, no más, solo 2 meses. Y en esos 2 meses, pues uno experimenta muchas cosas, porque el ser inmigrante, el ir una mujer sola a un país, también es bastante riesgoso. Es bastante riesgoso porque siempre aparece por ahí algún comedido que quiere acompañarte y demás. Entonces, Paquirri se quedó corto conmigo. Yo estuve toreando como no tienen idea, pero gracias a Dios me fue muy bien. Y además es difícil porque conoces muchas personas, conoces muchas historias, eh, personas que han pasado por la frontera, que han tenido malas experiencias y que te cuentan.
te dicen, no, mira, yo estuve allá, estuve 3 meses, me tuvieron 3, 5 días encerrado en la cárcel que hay en la frontera, las personas de Migración de México me trataron de esta forma. O sea, te cuentan tantas historias que tú te quedas pensando y dices, wow, la gente que está aquí, o sea, uno vive tan bien que la gente que está aquí sacrificándose por trabajar, pasó tanto por estar acá, que a veces yo me sentía y decía, wow, digo, tal vez en mi lugar puede estar otra persona que necesite verdaderamente más, ¿no? Entonces yo pensaba y decía, no, no, o sea, yo aprendí mucho, yo crecí mucho como persona ya, porque es una experiencia que no vas a poder olvidar y que siempre te va a venir a la cabeza de una u otra forma. Te vas a acordar algo, porque yo soy de las personas que yo escucho una canción, huelo algo, veo algo y me recuerda a alguien, me recuerda a alguien. Entonces, el estar allá con personas de distintas culturas, porque donde yo trabajaba, el restaurante era haitiano, los dueños eran haitianos, ¿no? Pero yo tenía compañeros de República Dominicana, de El Salvador, de Ecuador, que eran algunos meseritos eran de Ecuador, y todos eran muchachos, todos eran muchachos. Tenía otra compañera de Nicaragua. Entonces compartíamos distinto tipo de culturas. Y a veces pasábamos tan bien porque a veces nos reíamos porque el chef principal, que era haitiano, él sabía un poco de español, pero él pensaba que el español era como hablar mexicano, que sí hablaban todos los latinos como mexicanos. Entonces yo le decía algo, me dice, sí, güey. Y yo le decía, what? Y me digo, what? Me decía, y ella hablaba, el Wilder, que era el asistente, él se hablaba español. Y le decía que no me diga güey, que eso solamente es entre hombres, ¿no? Y yo le decía, what? Decía, oh, ¿no es Spanish? Y le decía, no, no es el mismo español. Entonces, al principio me cogía así de sorpresa, pero después ya me acostumbré a que me digan güey. Entonces ya ni modo. A veces uno llega a acostumbrarse a ese tipo de cosas por las distintas culturas. Entonces es una experiencia bien bonita que tuve. Qué lindo, ¿no? Y es verdad lo que siempre hablamos con Andrea, de que en este tema de la migración siempre existen como estas dos caras de la moneda, ¿no? O sea, no, a veces la gente como que idealiza esto, ¿no? Y piensa que es todo color de rosa. Y sí, o sea, hay cosas, son momentos muy bonitos. Como yo digo, creo que te hacen reflexionar y crecen muchísimo como persona, como bien se dijo, pero también es verdad que hay cosas que son muy duras, ¿no? Y capaz es ahí donde uno pasa como por fuego y tienes que realmente ahí sacar ese espíritu de adentro y decir, vamos, que sí se puede. No, porque hay momentos que sí, en donde uno dice, ya no quiero más, por favor. Y es así, pero me parece sumamente interesante. Ay, caramba. Wow, estoy realmente sorprendida con toda la información que tenemos hasta este momento. Mi querida Gina, yo quiero saber qué consejos podría darles a estas madres que de pronto son madres migrantes o a lo mejor experimentan también algo similar a lo que usted está viviendo de tener un hijo o una hija migrante. ¿Qué les puede aconsejar para que puedan sobrellevar mejor esto de la sensación del nido vacío y de que los hijos viven lejos? Yo creo que lo principal y fundamental para poder mantenernos emocionalmente estables, a pesar de que nuestros hijos estén lejos, es brindarles confianza. Es confiar en nuestros hijos. Porque si ellos tomaron la decisión de irse es porque ellos se sienten capaces de aguantar los retos, de soportar cualquier reto que le venga. Entonces yo pienso que lo importante es tener confianza en los hijos y transmitir esa confianza a ellos y hacerles sentir seguros. Pienso que lo fundamental como padres y en este caso como madre de una mujer inmigrante es transmitir la confianza. Y ya para ir finalizando, porque esta es la parte también que nos gusta, nos motiva muchísimo, queremos que nos cuente una o algunas anécdotas que hayan sido graciosas, chistosas, que haya experimentado en este loco mundo de la migración. Bueno, la verdad tengo varias. Tengo varias porque a veces uno piensa y dice, wow, ella ha viajado, conoce algunas partes y piensa que es el viaje perfecto, pero no, no es así. Uno comete errores y a veces uno paga piso. Por ejemplo, cuando viajamos con mi esposo a Francia a verle a Andrea, nos quedamos un día en Ámsterdam. Y yo nunca había visto un hombre tan guapo, pero tan guapo, face to face. Y el agente de inmigración que nos tocó era muy guapo, que hasta mi esposo se quedó admirado, ¿no? Y cuando ya me acerqué,
presenté mi pasaporte, él me queda mirando y me dice, ¿a dónde viajas? Le digo, a París. Y me dice, ¿a Francia? Le digo, no, a París. Y me queda así, y mi esposo se ríe y me dice, es lo mismo. Digo, sí, es lo mismo. Y yo así, pero así, estaba encantada. Y él se dio cuenta y se rió. Y mi esposo me dice, ¿por qué te pones nerviosa? Y yo, ay, lo siento, lo siento. Esa fue la primera experiencia que pasé. La segunda experiencia fue ahí mismo en Francia. Resulta que Europa es muy avanzado, ¿no? Y ahora ya no te atienden las personas que te reciben el equipaje, ya no hay personas en Francia, ahora solo hay máquinas. Entonces, tú te acercas a la máquina y tú tienes que utilizar la máquina y decir, ok, entonces aquí te dice, ponga la maleta enterada. Entonces mi esposo dijo, ok, pongamos la maleta, pusimos la maleta, dimos un clic y vimos que la maleta se iba así y nosotros nos quedamos con el ticket de la maleta en la mano. No le pusimos en la maleta. Entonces nosotros veíamos que se iba así y yo me quedé en shock. A veces yo suelo reaccionar rápido, pero yo solo le veía que se iba la maleta por la banda y mi esposo reacciona y dice, excuse me, merci. Y empezamos a hablar de todo, please, help me. Y mi esposo pasó corriendo por allá y cuando la banda ya estaba cerca de llegar a la bodega, una persona que estaba en el último counter se dio cuenta que faltaba la etiqueta y le avanzó a coger a la maleta. De ahí le pudimos poner la etiqueta, porque si no, se nos perdía el equipaje. Una experiencia, y esa sí no fue graciosa, porque yo sí me quedé en shock. Digo, yo no sé qué hacer, pero antes mi esposo reaccionó súper bien. Esa otra experiencia que tuve fue cuando me fui a Nueva York. Tuve que encontrarme con una persona ahí en la Penn Station de Nueva York, que era mi guía turístico. Nos paseamos muy bien todo, pero de regreso, porque yo estaba en New Jersey, estaba por Elizabeth, y de regreso yo tenía que coger un bus. Y como yo vivía justo en la calle principal por donde pasaba el bus, yo ya me grababa la línea que tenía que grabar. Me decía, ok, tengo que coger la 113, perfecto. En el momento que estamos comprando el ticket, me sale la 113. Le digo, perfecto, es esa misma. Me dijo, sí, es esa misma, ok, perfecto. Me subí a la 113, pero decía 113S. Y cuando ya me subí a la línea, yo tomé en cuenta y digo, ¿por qué dice S si yo siempre he visto que dice N? Digo, ¿de qué será? Entonces yo me quedé pensando, cuando ya empiezo a llegar a Elizabeth, veo que el bus se va por otra calle. Digo, oh my God, ya me perdí. Digo, pero sigo la paralela a la otra calle. Digo, ya me perdí. Y resulta que la S ha sido sur y la N ha sido norte. Yo tenía que coger la 113 norte y cogí la 113 sur. Entonces fui a parar al sur de Elizabeth. Ventajosamente, como se acuerdan que les conté que caminé media hora para buscar empleo, justo caminé hasta ese lugar en donde yo llegué. Entonces el bus llegó a esa vía y digo, yo conozco esto. Entonces, como ya no había nadie en el bus, solo estaba yo y el chofer. Entonces le digo al chofer, excuse me, le digo, I lost. Entonces me queda mirando y me dice, no problem. Entonces ahí me dice que la calle que está acá es la principal. Le digo, ya. Y el chofer, por el bien hacer, me dijo, vete para la derecha. Y me señala a la izquierda. Pero me dijo en español, vete para la derecha. Y yo le quedo viendo, le digo, no, es left or right. Entonces me dijo, le digo, izquierda. Entonces me tocó enseñarle español al chofer. Le digo, esta es izquierda. Y me dijo, ok, izquierda. Le digo, ok, thank you. Entonces me ayudó el caminar esa media hora al principio cuando recién llegué, porque me ubiqué en ese lugar. Dije, yo estuve aquí, entonces la casa es para acá. Entonces pude ubicarme. Entonces esas son experiencias que te ayudan y como decía mi prima, todo fue desencadenándose poco a poco y las cosas se dieron. Esas fueron mis experiencias. ¡Wow! ¡Qué curioso! Y muy entretenido también. Y ya para ir terminando, mi André, no sé si quieras agregar algo, quieres comentar alguna cosita, tal vez. ¿Sabes qué le faltó a mi mami? Cuando íbamos a París, bueno, eso ya comenté en un podcast anterior, pero antes de que se nos pierda la maleta de mi suegra, fuimos, fuimos a un museo
Y todos habían adelantado, ya creo que mi mami y yo nos quedamos atrás caminando, pero así como turistas mismo viendo así todos los detalles de las paredes, de los arcos. Y en esas pasaron 6 policías franceses. Y nosotras éramos caminando y le digo a mi mami, 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 mira esos policías. Y mi mami, wow, qué guapos que son los policías en Europa. Y yo, foto, foto. Mami, no, no. Y ya se nos pasaron así como por la cara y ya se fueron. Y yo, miércoles, era de haber tomado foto. Y luego viene el Didi y mi papá. ¿Por qué se demoran? Y nosotras, vimos a unos policías. Córrete donde ellos. Eso O fue lo sea, yo que, sí. me puse a pensar y digo, o sea, es otro nivel de policías de Europa en comparación a los policías nuestros. Y no, no estoy haciendo de menos a nuestros policías, pero muy preparados físicamente los policías europeos. Ay, no. Hacen bastante deporte estos policías, Mucho. entonces sí, tienen un buen acondicionamiento físico. Muy bien. Exacto. Para la vista, todo perfecto. Listo. Muchas gracias, mamá, por ser nuestra invitada de hoy. Quiero darte mucho, mucho las gracias por darnos de este espacio. Sabemos que recién estás llegada de tu gran viaje a Estados Unidos, pero gracias por conectarte, por contarnos tus experiencias, por contarme cosas que no sabía. Que bueno, a la final ya la sé y toda la gente que nos esté escuchando lo sabe. Gracias, mami, por ser esa guía, esa inspiración, esa Wonder Woman de mi corazón. Gracias, gracias, mija, y gracias también, Cris, y no, solo desearles éxitos en su podcast. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por darse este tiempo, por compartirnos, por abrir su corazón y comentar estos temas que son tan importantes, ¿no? Recordarles a la gente, a nuestros escuchas, que siempre, siempre, siempre aquí en Ay Caramba tienen una tribu de apoyo, así que esperamos que estas historias les puedan servir, les puedan ayudar, les puedan inspirar. Y si eres una persona que también está pasando alguna situación semejante a la de nosotras y quieres contar tu experiencia, ya saben, este micrófono siempre está abierto para escucharles y estaremos muy gustosas de entrevistarles. Y nada más para finalizar, recordarles siempre, por favor, síganos en nuestras redes sociales, ayúdenos a compartir este contenido para que más personas se puedan beneficiar de él. Coméntenos, nos encanta leerles y siempre vamos a responderles. Y por favor, desde aquí reciban un abrazo así hipercargado de mucho cariño. Y nada más, como sabemos que este domingo es un Día de la Madre en Ecuador, un abrazo gigantesco de agradecimiento y cargado de muchísimo cariño para todas esas mamitas. Sí, acá también les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo, desde aquí de Francia, que tengan un lindo, lindo Día de las Madres allá en la Latinoamérica, ¿no? Y bueno, feliz día a ti también, mamá. Gracias, gracias, mija, gracias, Cris. Feliz Día de las Madres y un saludo y un abrazo fuerte desde aquí, desde Ecuador. Gracias. Besitos, hasta la próxima. Chao. Bye.